Hola, ¿qué tal? Soy Marian Cisneros y hago este video para platicar sobre un libro que se llama El farmacéutico de Auschwitz. Este libro es un ejemplar de Editorial Planeta escrito por Patricia Posner. En este libro nos habla un poquito de la historia de IG Farber y cómo se empezó a organizar la construcción de Auschwitz, Monowitz, Birkenau, Canadá y bueno, este complejo que es lo que conocemos. El farmacéutico de Auschwitz se enfoca principalmente en la historia de Víctor Capesius, a qué se dedicaba antes de la guerra, durante la guerra y qué fue de él después de la guerra hasta su muerte a mediados de los 80s. Víctor Capesius era un ser oscuro de mentalidad y de corazón, porque durante la Segunda Guerra Mundial hizo cosas terribles, inimaginables. Los escenarios, las narraciones que se describen en este libro, nunca las había escuchado, las había visto o las había leído en ningún documento, en ningún documental, en ningún libro, en ningún testimonio. Me había enterado de cosas tan atroces como en este libro. Muchos de los sobrevivientes que aportaron su testimonio para este libro narran o describen que lo que vieron y lo que vivieron se comparaba con el mismísimo infierno. Fue una cosa terrible por lo que pasaron, por lo que vivieron. Y para ponerles un ejemplo, Víctor Capesius en una ocasión estaba obligando a los prisioneros a hacer algo terrible que implicaba mucho dolor, sufrimiento y cansancio para los prisioneros. Y mientras los obligaba a hacer esta terrible acción, él gritaba: "Soy Víctor Capesius de Transilvania y conmigo van a conocer al mismísimo demonio". No solo fue malo, sino también fue cobarde y también reflejó una falta de responsabilidad muy, muy grande, porque después de la guerra todos los procesos legales a los que se enfrentó los minimizó, justificó o mintió sobre lo que hizo, y aún así la gente en su cara le estaba diciendo lo que había hecho. Y era algo terrible porque él se burlaba o lo negaba o no le encontraba sentido, cuando mucho de lo que recolectó durante la guerra le estaba ayudando para sostenerse después de la guerra. Víctor Capesius es un reflejo, es una radiografía perfecta de hasta dónde puede llegar la maldad y la brutalidad del ser humano. Es un libro que se me hizo muy interesante, sin embargo no lo recomiendo al 100%, primero porque tiene contenido muy sensible, en segunda porque para leerlo ya debemos de tener un antecedente muy claro de Mauthausen, de Sobibor, de Dachau, de Auschwitz, de la situación de Europa en esa época. Entonces, para comprenderlo mejor, debemos de tener ya antecedentes muy claros de este contexto en la historia, y también cómo era visto el Holocausto en el mundo cuando recientemente había acabado la guerra, porque lo que se sabía en esa época no es lo que se sabe ahora. La gente lo minimizaba o no le daba tanta importancia al dolor de las personas porque no sabían el impacto que había ocasionado en sus vidas. Y esto era porque la información no había tomado tanto auge y no se sabían tantas cosas como las que sabemos ahora. Es un libro que la verdad me causó pesadillas durante 4 días. Hubo incluso alguien que me dijo: "Ya, deja de leerlo", pero se me hacía tan interesante saber cómo se habían hecho tantas cosas que decían: "No, es que está cañón". Antes de leer El farmacéutico de Auschwitz,
Les recomiendo también el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, el tatuador de Auschwitz, Los hornos de Hitler, para tener un contexto más amplio y poder entender mejor todas estas circunstancias que estaban sucediendo. Es un libro, El farmacéutico de Auschwitz, es un libro sumamente documentado. Es impresionante el trabajo de investigación que hizo la autora, y también está complementado con imágenes, fotos reales de la historia que ella habla. También hace referencia a Joseph Mengele, también conocido como el ángel de la muerte, y sobre un doctor de apellido Klein, que también tenía una historia brutal. Hasta aquí mi video, muchas gracias por verlo. Les mando muchos abrazos y muchos besos a todos, y también quiero agradecer porque ya llegué a mis primeros 100 suscriptores y estoy muy contenta. Bueno, muchas gracias por ver este video, hasta luego.